Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. En este programa contamos con invitados muy especiales que nos transmiten desde su experiencia, su conocimiento, su sabiduría, para entregar en un lenguaje sencillo su mensaje. Ya son más de 19 años en este programa Nuestro Oxígeno, a través de Todelar Bogotá, Todelar Cali, las emisoras que nos amplifican, Radio Santander, La Voz de Cali, caliradio.fm y también la Universidad del Valle, Univalle Estéreo 105.3 FM. Bienvenidos, amables oyentes, gracias por su sintonía y hoy traemos un invitado muy especial. Ha sido orgullo para Colombia este científico colombiano que nos representa con una tecnología para mejorar los cultivos, mejorar la alimentación en muchos países. Los agricultores lo reciben con agradecimiento y con éxito. Por lo tanto, el doctor Luis Orlando Castro Cabrera ha sido reconocido hace pocos días en el Senado de la República por tercera vez y también por la Cámara de Representantes. Ha logrado numerosos reconocimientos internacionales, ha ayudado a frenar pandemias en algunos cultivos y su biotecnología pues realmente es asombrosa y maravillosa. Por eso estos reconocimientos, y para nosotros es un honor tener al doctor Luis Orlando Castro Cabrera hoy con nosotros, y quiero empezar con un resumen de una entrevista que le hicieron al doctor Luis Orlando Castro y en el cual el periodista mexicano César Cervantes hizo un breve resumen colocando algunas cosas muy contundentes que dijo el doctor Luis Orlando Castro en su entrevista, que es muy parecido a lo que él también dijo en el Senado de la República a los senadores y asistentes a su reconocimiento. Escuchemos entonces con el saludo cordial, Juliet, para usted, para el doctor Luis Orlando Castro que ya nos acompaña, pero quiero que empecemos con este audio y luego ya entramos en materia con nuestro invitado, el doctor Luis Orlando Castro Cabrera. Cambio de la exigencia en la educación actual. Tenemos la necesidad de pensar en hacer un hombre nuevo, partiendo de la educación, del desarrollo cerebral. Nosotros el cerebro lo estamos desperdiciando. Hay que hacer todo un plan, un programa educativo donde se cree un hombre nuevo para que afronte los retos del futuro. Nosotros hablamos de los riesgos de la inteligencia artificial. Entre menos preparados estemos en la parte de lógica, en la parte de matemáticas, los robots nos van a superar y nos van a manejar muy rápidamente. Es que necesitamos un hombre nuevo y tenemos dos formas de lograrlo. La primera forma es partir hombre tal cual es hoy, y la otra es la aplicación de la genética para mejorar el hombre. Se requiere mucho tiempo. Seguramente vamos a necesitar 3 generaciones porque hay una cosa para la cual no nos hemos preparado nosotros, y es para ser esposos y padres. Hay que saber criar y orientar a nuestros hijos. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de trabajar para garantizarle la
salud alimentaria a la humanidad. Estos son algunos de los apartes de esta entrevista de 1 hora, pero el periodista mexicano César Cervantes hizo un extracto de esa entrevista y por eso hoy queremos, doctor Luis Orlando Castro, pues darle una bienvenida. Para nosotros es un honor tenerle aquí en este programa. Saludo a Juliet para que reciba al doctor Luis Orlando. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Es un gusto saludarle el día de hoy, al igual que a cada uno de nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros. Y es de igual manera un gran honor contar con la presencia de nuestro invitado, el doctor Luis Orlando Castro Cabrera. Él es un experto en temas de sostenibilidad, seguridad alimentaria y agricultura resiliente. Con un enfoque innovador, el doctor Luis Orlando Castro lidera iniciativas que integran agroempresas sociales, corrección de suelos degradados y tecnologías de última generación para fortalecer la seguridad alimentaria y promover prácticas agrícolas sostenibles. Entre muchos de sus logros destacados, el doctor Luis Orlando Castro ha desarrollado programas de agroempresas sociales y tecnologías para aumentar la productividad agrícola, incluso en condiciones adversas. Además, ha trabajado en proyectos que priorizan la sostenibilidad ambiental y económica, como la producción de alimentos orgánicos accesibles para todos. Pero su compromiso con el desarrollo social y la preservación del medio ambiente es de admirar y lo convierten en una referencia clave para los desafíos actuales y futuros. Y hoy precisamente nos compartirá su visión sobre una propuesta educativa para el ser humano de hoy y posteriormente también estaremos explorando con él el impacto de la agricultura sostenible en nuestras comunidades. Así que a nuestro invitado, el doctor Luis Orlando Castro, le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por esas palabras tan generosas y muchas gracias por invitarme a tratar este tema de vital importancia. Este tema de la educación a mí me ha preocupado siempre. Y les quiero confesar una cosa. Cuando yo iba a recibir el doctorado en física, cuando yo me metía al laboratorio a hacer los trabajos y comprobar las hipótesis que me iban a dar derecho a ser doctor en ciencias, siempre le tuve miedo a no saber matemáticas. Siempre he sabido que el desarrollo del hemisferio izquierdo depende de las matemáticas, de la lógica, y que en la medida en que uno aprende matemáticas, el hemisferio izquierdo va mejorando su comunicación, su relación con el hemisferio derecho y con el lóbulo frontal. Entonces la educación es una necesidad. Nosotros no podemos reducir la exigencia en los programas educativos. Nosotros tenemos que hacer, como lo decían en la introducción, que es un extracto de una entrevista que hice para otro medio, y lo hizo el periodista César Cervantes, un gran amigo y también amigo de estas emisoras de Todelar y obviamente de la emisora de la Universidad del Valle y todos los que amplifican este programa. Entonces, hablaba con Carlos Alberto, él escuchó la síntesis y dijo, abramos el programa. La educación ha llegado a un nivel en donde se están ampliando los cupos para que la gente ingrese a los diferentes niveles educativos desde la primaria, el bachillerato o preparatoria, como se llama en otros países, y en la universidad. Y fácilmente conozco un caso en que a un rector, que obviamente no voy a decir en qué país ni el nombre de la universidad, le pidieron que aumentara los cupos 5 veces. Sin los recursos, sin la planeación, sin tener más aulas, sin tener más profesores. Eso es desmejorar el nivel educativo. Nos ha costado mucho, particularmente en Colombia. Se han hecho grandes esfuerzos. Por ejemplo,
el convenio de la Universidad Nacional, específicamente el Departamento de Física con una universidad alemana que nos dio a los colombianos muchísimos doctores en ciencias, o Doctor Renac, como se dice en alemán, y eso nos abrió las puertas. Los niveles de exigencia tienen que mantenerse, la promoción automática desestimula. Cuando un muchacho sabe que sin estudiar tiene que ser promovido y tiene que pasar la materia, él no se esfuerza por mejorar. Y a él hay que enseñarle a que compita con ese competidor que tenemos nosotros, que es el peor de todos, que es el que vemos en el espejo todas las mañanas cuando salimos de la ducha. Ese es el culpable de que sienta pereza, de que sienta sueño, de que en lo posible se lea un extracto de un libro en lugar de leerse el libro para tener el texto completo. Entonces tenemos que empezar a formar un hombre nuevo. ¿Cómo se forma? Hoy hay programas que empiezan desde la cuna, con los juguetes que le dan a los niños, la observación que hacen del comportamiento del niño, que se le da un juguete y al que se le dan 2 o 3, y cuánto tiempo se detiene a observarlo, el que tiene 1, el que tiene 2 y el que tiene 3. Eso que están haciendo los neuropsicólogos es muy importante, y desde ahí empezar a orientar y a formar a ese hombre, a crear ese hombre nuevo que yo estoy proponiendo a todos ustedes, porque todos somos responsables del futuro. Entonces ese hombre nuevo que vamos a construir, y tenemos que partir de la enseñanza de las matemáticas. Ha habido un mito, y es que aprender matemáticas es difícil. Yo tuve la oportunidad de conocer y compartir con John Mitton, un canadiense que desarrolló el sistema más sencillo de aprender matemáticas. Aprender matemáticas es fácil, y es fácil ¿por qué? Porque las matemáticas son simplemente lógica. Y en la medida en que la lógica aumenta en el ser humano, significa que el hemisferio izquierdo del cerebro se está desarrollando y empieza a razonar el hombre. El hombre tiene 2 formas de actuar. Uno es por la razón, por el análisis, por la conciencia, por el conocimiento de las consecuencias que tiene tomar una u otra decisión. Y hay otra forma, el sentimiento, el impulso. Y a mí me preocupa mucho que hoy tenemos muchos gobernantes no preparados. Y lamento decir que no son los mejores hombres de la sociedad, que incluso tienen el poder de acabar la vida sobre la tierra. Entonces, eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que formar esos hombres nuevos. Tenemos que crear una sociedad del conocimiento para que podamos tener oportunidades de mejorar, oportunidades de utilizar los recursos que tenemos. La democracia, por ejemplo, es algo muy lindo, es algo hermoso, pero la democracia sin educación no funciona. La democracia sin un razonamiento no funciona. Y hay que partir de la educación, porque, por ejemplo, si uno de ustedes, de quienes me están escuchando, aspira a ser presidente de la República, en cualquier país, en Colombia, por ejemplo, o en México, lo primero que hace es pensar en qué hago yo. Vamos a construir obras, vamos a mejorar el bienestar. Entonces, las obras más importantes, pensemos en 3, 4 o 5 obras que van a ser la columna vertebral de ese programa de gobierno. No lo metamos en un manual de buenas intenciones, que es en lo que han convertido hoy los programas de gobierno. Metamos esto en un marco de ciencia y de técnica, que esos 3, 4 o 5 proyectos lleguen a un estudio de prefactibilidad técnica y económica,
que le pueda decir el candidato en las plazas públicas a los ciudadanos cuánto tiempo va a tardar esa obra que él propone, cuántos empleos va a generar esa obra, cómo va a ayudar, de acuerdo a las estadísticas que se tengan de desempleo, a la sociedad. La industria, si es una obra de una carretera, cómo va a mejorar y qué ingresos va a tener por el desarrollo de esa obra, a quién va a beneficiar, por ejemplo, si es la vía que ya había mencionado, cuántos litros o galones de gasolina menos va a consumir una persona que se transporta por esa vía, la economía del tiempo, los efectos ambientales, cuántas especies se van a perjudicar por la construcción de esa vía y qué remediación se va a dar. Y entonces ese candidato tendrá las respuestas diciéndole a la gente, además de estas preguntas que se le pueden formular, cuánto cuesta, de dónde va a obtener los recursos, se los va a quitar a la salud, a la educación, a la defensa nacional, a otros proyectos de obras públicas. ¿De dónde va a sacar el recurso? O las otras dos alternativas que le quedan, que es generar impuestos para que todos los, en este caso, los colombianos o los mexicanos o los costarricenses se metan la mano al bolsillo y paguen un impuesto para tener esta obra. Y la última opción que tiene es endeudar al país. El día que se haga esto, tendremos una sociedad que puede tener realmente una democracia. Pero para eso hay que primero educar al hombre, y nosotros necesitamos por lo menos 3 generaciones que estadísticamente corresponden a 25 años, y esas 3 generaciones las tenemos que dedicar a esto. Hoy nos asusta la robótica. Elon Musk acaba de decir que los robots pueden ser más inteligentes que la suma total de la inteligencia del hombre en el mundo. Hay de pronto un poco de razón en lo que él dice. Si nosotros metemos en un programa todo el conocimiento de los hombres, nos queda una reserva que es esa formación que hemos tenido en la lógica matemática y que ni siquiera nosotros sabemos en el momento de expresarlo que la tenemos. Cuando uno empieza a escribir un libro, empiezan a salirle cosas que uno mismo no sabía que las tenía en el inconsciente y empiezan a surgir y empiezan a enriquecer esa escritura. Entonces, la inteligencia artificial es una alarma que se ha despertado, que me parece que es conveniente que se despierte esa alarma, pero no hay que verlo con el terror con que se ven las películas de ciencia ficción, sino que podamos controlarlo nosotros. Nosotros no le podemos dar plena autonomía a los robots, a los humanoides, que hoy son comunes, pero hay que tener un sistema de control. Por ejemplo, hace un poco más de 2 años, menos de 2 años y medio, Facebook presentó 2 robots y que con un panel de expertos iban a discutir sobre la problemática global, sobre la problemática del mundo. Y esos robots se molestaron, que eso es una cosa nueva, que no se había detectado, que hay sentimiento en una máquina que se le permitió, y discúlpenme por ir más allá, se le permitió pensar, se molestaron y crearon un lenguaje que nadie entendía y se comunicaban ellos dos. En la medida en que los expertos se sorprenden, la reacción fue desconectarlos. ¿Qué tal que esos robots hubieran estado autoalimentados y hubieran podido tomar la decisión de continuar? No hubieran sido manejables sin causar un daño a la máquina. Entonces, eso es lo que yo estoy proponiendo. Eduquemos. La educación con un alto nivel de exigencia, ampliando las oportunidades, utilizando
a esos niños que tienen coeficientes intelectuales altos, que se le llaman vulgarmente niños genios. Esos niños se están perdiendo. En América Latina hay un altísimo número de niños y hay muy pocas instituciones que se dedican a formarlos y a llevarlos donde deben estar ellos. Por ejemplo, existía en Colombia, que no sé si aún existe, la Fundación Alberto Merani, que estaba dedicada a tomar esos seres inteligentes y formarlos. ¿Cuál es el problema para uno como profesor cuando tiene un genio frente a uno? Que él piensa a una velocidad más rápida, actúa a una velocidad más rápida. Si está resolviendo un cuestionario que le pone un profesor, termina primero y no lo puede dejar uno sentado porque él va a distraer a los demás. Él algo hace. Si es un niño, va a jugar con el lápiz, va a ocuparse en algo y va a distraer a los demás. Entonces, los grupos de los niños con coeficientes intelectuales altos tienen que ser muy pequeños. Un profesor no puede manejar más de 4 o 5 genios frente a él. Y lo dice usted, doctor Luis Orlando Castro, porque usted en esta grabación que escuchábamos al comienzo dice que estamos desperdiciando el cerebro. Nosotros estamos desperdiciando el cerebro. Y usted ha aprovechado su cerebro desde muy pequeño. Entendió la importancia del cerebro. A los 5 años inició sus estudios en la primaria, ya que había aprendido a leer y a escribir a muy temprana edad. Pero en bachillerato también lo ascendieron y a los 11 años se graduó del Colegio Simón Bolívar en Garzón, Huila, recibiendo el premio de Matemática y Física otorgado por el departamento. Por lo tanto, pues usted desde muy niño empezó a entender las capacidades que tiene el cerebro, cómo aprovecharlo. Usted a los 17 años ya era ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional y a los 21 años ya era profesor de la Universidad de Nueva York. Entonces, usted tiene una experiencia, tiene un análisis en su vida personal y también en este momento lo expone frente a los reconocimientos que tiene, a los senadores, a los diputados, a la gente de la Cámara, ante los paneles de científicos, donde usted ha sido reconocido también. Entonces, hoy en este programa de radio, queremos que en ese lenguaje sencillo que a usted lo caracteriza, y un hombre también sencillo, calidad de amigo, calidad de ser humano, pues realmente se dirija también a los oyentes a través de este programa para darle las indicaciones, porque como bien lo hemos dicho en este programa muchas veces, la primera escuela de todo ser humano es su hogar, los primeros maestros sus padres. En el caso suyo, por ejemplo, su papá tenía un microscopio y tenía otro aparato también que ahora usted nos comenta, y esos fueron sus juguetes. Y usted se fascinó con lo que veía microscópico en estas herramientas de su papá, que se convirtieron prácticamente en sus juguetes, y hoy usted le está entregando al mundo, a los agricultores, pues soluciones microscópicas convertidas en productos o en abono orgánico de cuarta generación para lograr que sean más productivos, más fértiles, con tecnología totalmente orgánica. Hablemos un poquitico de esto también, doctor Luis Orlando Castro. Sí, antes quiero comentarles una cosa. Recibí la visita aquí en mi apartamento que vino a México con una misión japonesa, el doctor Álvaro Ríos Poveda, un hombre de 50, 52 años, que es el primer experto hoy en biónica en el mundo. Es un colombiano. Qué lástima que nosotros no hablemos de lo bueno que tenemos. Y estuvimos hablando justamente de la inteligencia artificial. Aquí en México ya se creó una comisión en el Senado de la República para legislar sobre inteligencia artificial. Y a mí se me invitó a que formara parte
de una asesoría externa al Senado, pero yo voy como invitado especial para manejar esto y que no es mi tema de especialidad. Entonces estábamos hablando de las declaraciones de Elon Musk y me decía el doctor Ríos Poveda, doctor y profesor Castro, porque él es muy coloquial, ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Le dije, a utilizar, a almacenar todo el conocimiento, toda la información en las máquinas, pero las máquinas siempre van a necesitar quien las diseñe, quien las programe y quien utilice los resultados que arrojan las máquinas. Y ese tiene que seguir siendo el hombre. No podemos ahora con esta nueva noticia de que una máquina alimentada como se alimentaron los robots de Facebook tienen sentimiento y no podemos permitir que ese sentimiento nos desplace a nosotros. Doctor Luis Orlando Castro, vamos a continuar reflexionando con usted en un instante. Hacemos una breve pausa y ya regresamos aquí en nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.